Un saludo. Nosotros somos Daniela Avendaño, María Paula Garavito y Daniel Muñoz, y el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva trova cubana. En el video desarrollaremos temas como el contexto histórico en el que se da el movimiento, el desarrollo del mismo y su relación con el régimen de Fidel Castro. También analizaremos algunos fragmentos de canciones para ver su relación con la ideología imperante en la época. Transcurría la década de 1930, cuando por primera vez se gestaba una revolución en el marco de una nación independiente del colonialismo español en la República de Cuba. Recordemos que esta solamente se independizó a finales del siglo XIX. Esta década estuvo marcada por la Gran Depresión y el auge de la lucha revolucionaria a escala global con principios nacionalistas y comunistas. Dicha revolución desembocó en la Constitución de 1940 y logró erradicar la dictadura de Machado. Sin embargo, al no ser resueltas todas las problemáticas de carácter social, gestó los primeros antecedentes de una futura revolución en 1959. El primer antecedente político de la Revolución cubana fue el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, organizado por Fulgencio Batista, en el marco de la Guerra Fría. En este momento se instauró una dictadura militar que erradicó toda garantía constitucional. El creciente inconformismo dio origen a una opinión de oposición generalizada, apoyada por varios partidos políticos, estudiantiles, sindicatos y hasta algunas organizaciones empresariales. En 1953, la autodenominada Generación del Centenario, un grupo liderado por Fidel Castro, intentó tomarse de manera fallida el cuartel de Moncada, cuartel de carácter militar. Tras pasar casi 2 años en prisión, Fidel Castro fundó el movimiento 26 de julio con el fin de derrocar a Batista. Este dio pie al primer foco guerrillero en Sierra Maestra, surgido de la izquierda del Partido Ortodoxo con una ideología igualitaria, socializante, nacionalista y antinorteamericana. Finalmente, en 1958, la milicia comandada por el Che Guevara atacó la ciudad de Santa Clara, ciudad clave en la isla, produciendo que Batista huyera hacia Santo Domingo. El 1 de enero de 1959 llega la milicia a La Habana, consolidando la victoria de la revolución. Fidel Castro proclama al magistrado Manuel Urrutia Lleó como presidente de la nación y a Santiago de Cuba como capital temporal. Ahora bien, ¿cuál era el objetivo de la revolución? Era la creación de un nuevo orden social, el comunismo, buscando con ello la realización plena del ser humano. Así entonces, en el ámbito político se gestan 3 diferentes cambios. El primero, defender y promover los intereses y aspiraciones de las masas populares. El segundo, la liquidación del sistema capitalista. Y el tercero, el proceso de institucionalización que desarrolla los mecanismos de participación popular. En el ámbito económico, el primer punto es la nacionalización de ramas y sectores estratégicos de la economía, con la consiguiente progresiva eliminación de la propiedad privada sobre los principales medios de producción, exceptuando algunas pequeñas propiedades agrarias. La segunda, se va a hacer una política dirigida a la acumulación socialista mediante inversiones a bienes de capital. Y la última es distribuir los bienes del fondo de consumo de la población de forma equitativa, fundamentalmente a través de mecanismos de distribución social. Estos 2 aspectos derivarían en los cambios sociales. El primero comenzaría por la desaparición del desempleo y se incrementaría con ello la seguridad social y las modificaciones en la estructura ocupacional con unas nuevas concepciones del trabajo. Y la segunda es la elevación del nivel de la calidad de vida y de la satisfacción en los requerimientos de materiales. Bueno, para entender el desarrollo del movimiento hay que entender una premisa que diferencia la nueva canción cubana de la de otros muchos países como Chile, en la cual digamos que el régimen asesinaba o exiliaba a los principales exponentes. En Cuba se dio una situación un poco contraria, donde se institucionaliza, donde se vuelve una forma oficial prácticamente de hacer arte, donde se representa y se muestra con mucho orgullo. Esto es importante porque
la nueva trova cubana surge a partir de todos estos exponentes como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, entre otros, que vienen de un común y de la vida tradicional y la vida corriente cubana, en la que estaba el pescador, en la que estaba el militar, y es ahí donde, a partir de esos pequeños escenarios del común, iban dando sus primeras presentaciones. Silvio Rodríguez, recordemos, era militar, y ahí, mientras era militar, daba sus primeras, digamos que, presentaciones. Es por esto que la nueva canción cubana alude y evoluciona siempre compositivamente, pero alude siempre a una nueva forma de ser. Si bien hay una nueva forma de hacer, es muy importante entender que va hacia una actitud. Es por esto que compositivamente, por ejemplo, se destacan los elementos vocales, se destacan los elementos de acompañamiento de guitarra principalmente, voces y cuerdas, pero tampoco impide colaboraciones internacionales y nuevas experimentaciones del sonido, pues para ellos la composición formal era una herramienta, pero la actitud frente al arte y frente a la sociedad era lo más importante. Las letras eran con un alto contenido poético y era sumamente importante porque si bien eran autobiográficas en muchas ocasiones, siempre había un sentimiento colectivo y una expresión de la vida cubana, de sucesos y manifestaciones que estaban ocurriendo en el momento. Nunca alude a una perspectiva completamente individual o aislada, que no incluyera a la población cubana. Y aunque visto de manera exógena, se le aludían bastantes comentarios y referencias a que era propaganda política. Esto fue fuertemente rechazado con el pasar del tiempo por parte de sus exponentes, quienes mencionaban que el diario vivir es político, como que no es político, pero para ellos, más que una propaganda, era hacer una mención, era hacer un relato de los momentos, de vivencias, de sentimientos, de sueños y encantos que encapsulaban a toda la vida cubana, más que hacerlo como una referencia directa a algún tipo de propaganda política. Dentro de los elementos ya importantes que se han mencionado dentro del desarrollo, cabe la pena mencionar uno muy importante, que es la formalización del movimiento de la nueva trova. En 1972 pues fue muy relevante para el desarrollo de la nueva canción cubana. Se consolida y prácticamente que permite y pretende visibilizar, pero armar una sociedad en la cual todos los artistas puedan compartir sus puntos de vista respecto a la sociedad cubana, respecto a la forma de hacer la música. Entonces era un punto de encuentro de artistas, de trovadores que también aportaban a toda esa creación artística, y se volvió un punto de inflexión, digámoslo así, dentro del movimiento mismo. La nueva canción en relación al régimen. Una característica fundamental del desarrollo de movimientos culturales y artísticos en el contexto de estados socialistas es la fuerte carga política que estos adquieren. La nueva trova cubana es un ejemplo claro del compromiso ideológico con el régimen castrista, pues constantemente puso en manifiesto en sus obras los valores que proclamaba la revolución. La nueva trova cubana frecuentemente aborda temas como la igualdad, la libertad, la unión y el nacionalismo, los cuales se ven reforzados por composiciones instrumentales que rescatan elementos del folclore, constituyendo un movimiento cultural que contribuyó a la consolidación de una identidad y unos valores comunes para el pueblo cubano. Debido a la sintonía presente entre los discursos del régimen y el movimiento, el gobierno cubano apoyó activamente a los artistas, brindándoles espacios para presentarse y medios para difundir sus obras. A finales de la década de los 60, la Revolución cubana se vio gravemente afectada por el deterioro paulatino de su economía, así como por el derrocamiento de regímenes aliados como el de Yugoslavia en 1968. En este contexto, el régimen de Castro adoptó prácticas represivas ante manifestaciones que pudieran desestabilizarlo. Un ejemplo de este fenómeno se dio con Silvio Rodríguez en 1969, cuando fue despedido del Instituto de Radio y Televisión, dejándole sin opciones para emplearse en el medio artístico. La solidaridad es también una temática fundamental dentro del movimiento de la nueva trova cubana. Muchas de sus canciones hacen referencia a conflictos bélicos que tenían parte en muchos lugares del mundo para la época. Por ejemplo, la Guerra de Vietnam. En su composición, Yo pisaré las calles nuevamente, Pablo Milanés hace referencia al derrocamiento de Allende por parte de Pinochet en 1973 en Chile.
En su composición La Maestra Silvia Rodríguez realiza un manifiesto sobre el rol del cantante en la sociedad. En ella se expresa una crítica sobre el carácter oportunista, comercial y superficial de la industria de la música para la época, lo cual constituía una antítesis de todos los valores que representaba el movimiento de la nueva trova cubana.